Informe especial. Arauco de un tiempo atrás era muy tranquilo, muy tranquilo. Siempre pensamos que era difícil que se extraviara un niño acá de campo. ¡Ay! ¿Pero cómo? Aquí, si eso pasaba, no sé, en Santiago, no pasaba en este sector. Con un niño, menos con un niño. Fuerte, pues, el dolor, porque uno como padre se pone en el caso que si hubiese sido su hijo o si hubiese sido un nieto, es muy duro. Cuando yo me enteré, o sea, prácticamente lloré semanas. Al conocer el lugar donde lo encontraron, es imposible, pero de verdad imposible que el niño haya llegado por sus propios medios, estando tan cerca de su casa. Yo descarto el hecho de que el niño haya muerto por forma natural o solo. Tiene que haber un involucrado y algo. ¿En qué momento le iba a hacer daño a ese niño, ese tío abuelo? Hay cosas que no... Es imposible que haya sido el tío. El único culpable es él, porque en ese momento el adulto responsable del niño era él. ¿Aló? ¿Don Jorge? Somos de Televisión Nacional, nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Lo primero que vamos a hacer es hacer la trayectoria que marca el relato del imputado. El ingreso es aquí y se va orillando aquí. A la cuenta 3, 1, 2, 3. Aquí estamos hablando de este tiempo que tenemos, que son 29 minutos. Aquí dice que hay mucho palo, que no quiere ir con el niño y entonces lo viene a dejar acá. Él dice, recuerden, baja, llega a decir 5, 6, 7 minutos y vuelve. Y al volver dice que el niño, El no niño está, está. y él comienza a desplazarse gritándole el nombre, pero ya no lo encuentra. Estuvimos en peritajes claves en la búsqueda de respuestas en la muerte de Tomás Bravo Gutiérrez. Lo pillamos de sorpresa, se nos cruzó de la nada. Y le preguntamos, oiga, amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde andaba mi tío? Se nos perdió. Y solamente nos dijo, yo ando buscando. Y de repente, pum, desaparece. Se van a someter a análisis con las muestras que se levantaron desde el cuerpo del menor y de sus ropas. El que lavó al niño, los que lavaron al niño, lo hicieron seguramente para ocultar otras cosas. Yo encuentro absurdo que haya PI, inteligencia, pero inteligencia ¿de qué hablamos? Siendo que no ¿cuántos años y no todavía nada? Se hicieron experimentos hasta en el extranjero y quedó en nada. Sí, pues se han hecho las cosas mal porque un caso tan ahí era como tan fácil y como tan difícil. ¿No se explica? Revelaremos la existencia de nuevos y graves errores que perjudicaron la investigación. Cuando nosotros pedimos esos nuevos análisis, el Servicio Médico Legal informó que esas muestras se habían descompuesto porque no se habían refrigerado y no se habían conservado adecuadamente. Pudimos periciar milímetro por milímetro encontrando residuos en las prendas de vestir. Nosotros las recibimos y las podemos analizar después que las analizó la PDI, la analizó Carabineros y el Servicio Médico Legal, que no encontraron nada. Parece ser que cuando hay casos complejos en este tipo de ámbito, no estamos dando el ancho. Ya no es 1, ni 2, ni 3, o sea, son decenas de errores. Y accedimos a informes de Contraloría que dan cuenta que lo ocurrido en el caso de Tomás Bravo no es un hecho aislado. ¿Sabe cuál es la situación más lastimosa de eso? Que es un relato demasiado recurrente en algunas intervenciones del Servicio Médico Legal. Se ha ido acumulando al final del día una cantidad de errores que van más allá de esta investigación, que terminan por afectar seriamente la credibilidad de esa institución. Bueno, acá se especulan muchas cosas. Ahí hay manos negras poderosas detrás de esto. Hay desconfianza porque hay varias cosas que no se dicen. ¿Y por qué no se dicen? Una mamá que está sufriendo. Una muerte en vida que yo creo que está llevando hoy en día y es lamentable. Por solidaridad, por eso la llevo. Arauco, yo creo que todavía sigue luto por la falta de respuesta, aumenta la angustia para todo un pueblo, para todo el país, yo creo.
Hay un miedo constante que le pase algo a los niños. La gente no olvida. No olvidamos que a 2 años y medio de ocurridos los hechos, aún no hay certezas. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién o quiénes son los culpables? Una historia dolorosa, inconclusa, con múltiples fallas, negligencias y contradicciones, que comienza así. En el capítulo anterior. Y hasta que veo que toma de la mano a mi tío. Me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré. No hay una autoridad que tome el mando en la búsqueda de una persona. Se logró encontrar el cuerpo de Tomasito. Esto no es algo accidental, esto no pudo haber ocurrido de manera natural. No hay pruebas, no hay testigos, no hay evidencia de cámaras, no hay nada. Están bastante distanciadas y es bastante difícil que alguien que necesita estar a la intemperie, considerando que ya va a oscurecer, se saque las vestimentas y sobre todo en un lugar agreste se saque el calzado. El hallazgo. ¿Y acá hubo problemas en el levantamiento de evidencia por parte de la policía? La sala de autopsia. Un error de esa naturaleza puede cambiar el destino de la investigación. Las personas que intervinieron en este proceso al menos son personas que no debieran estar en el servicio público a cargo de realizar este tipo de procedimientos o no están calificadas. En un sistema de justicia tengo que probar las cosas. Lo que no se prueba como corresponde no existe ni debe existir. Pero se han equivocado tanto que ¿cómo quieren que uno también confíe? Acompañamos a los equipos de la Bocar, OS9 y la Fiscalía en el peritaje que hacen junto a bomberos de Arauco para reconstruir esas primeras horas tras la desaparición de Tomás Bravo. Son ellos los primeros en tomar contacto con Jorge Escobar ese 17 de febrero de 2021. El relato del tío abuelo es crucial. Solo él conoce el recorrido que hace con el niño. Solo él sabe dónde lo deja. Juntos fijan entonces el llamado último punto de avistamiento o UPA, punto neurálgico para la búsqueda que ahí se inicia. Pero se establece este lugar como el último punto de avistamiento por la versión de él. Exactamente. Aquí lo dejó específicamente, según el tío lo dejó aquí. Durante 2 horas de recorrido, describen la poca o nula colaboración que reciben ese día por parte del tío abuelo y cómo en el intento por establecer tiempos y rutas, el principal y único testigo se les pierde una y otra vez. Seguí bajando con él, conversando, porque le dije acompáñame, porque él no quería acompañarme. No, que tengo que ir, no sé a dónde decía tengo que ir, pero le dije, pero acompáñame porque está de noche y yo no conozco. Yo creo que llegaría hasta donde está el localito, un poquito más allá, cuando me doy cuenta que él no venía así conmigo, no venía atrás mío. Y empezamos a buscarlo, oye, y empezamos a llamarlo, a gritarlo, y de repente empiezo a alumbrar y lo veo que iba por allá, solo. ¿Y de dónde venía? Venía de acá. Bajando. Entonces lo paré, le dije, oiga, ¿y qué pasó? Y le indicó el camino a los chiquillos. Sí, me dijo, sí está claro, ellos saben por dónde ir. Y nos dijo, ya muchachos, este es el camino, ustedes dos sigan por acá, textual así, bajen, yo voy a continuar por ese camino, porque por allá no hay nadie. Y en eso que le íbamos a preguntar otras cosas, desapareció. ¿Por allá? Sí, por el camino, así. Entonces yo lo llamé de nuevo, adelante el tío, y le dije, Boris, ¿el tío te indicó el camino que siguieron? Boris me dice negativo, no me indicó nada. Y el caballero ahí, con la cabeza casi. Y de repente, pum, desaparece. Y como dice Boris, el hombre era súper rápido para caminar, o sea... Y aparte que estaba bien oscuro, entonces... Y él, su linterna la ocupaba en ciertos puntos, ¿no? Andaba siempre con ella encendida, entonces pasaba desapercibido de repente. Sí. ¿Dónde está en ese momento Jorge Escobar? Y como a las 11 de la noche, mientras buscaba a Tomás, me llama por teléfono mi amigo, quien me dice que vayamos a Arauco para solicitar ayuda a una vidente.
Llegamos donde esta persona pasada las 11 de la noche. Me vio las cartas. Mientras, en Caripilún, la búsqueda continúa. Se hablaba de un puma que andaba. Supuestamente un puma se podía haber llevado también al menor. Entonces igual buscamos eso. Según bomberos y las declaraciones de otros testigos, se escuchan ruidos de ramas que se quiebran, que se asemejan a pisadas. Nunca nadie vio un puma, por cierto, pero no logran encontrarle explicación a ese movimiento. Y nosotros creemos que ese movimiento puede estar ligado derechamente a movimientos que a esa hora realizaba el imputado con el niño. ¿Con el cuerpo del niño? Con el cuerpo del niño, sí. Es una de las hipótesis del Ministerio Público cuya principal línea de investigación a mayo de 2022 apunta a Jorge Escobar, el único formalizado en la causa por homicidio calificado. A esa hora, según la declaración del propio imputado, ya está de vuelta en el sector de la búsqueda. Regresamos al campo, llegando a Caripilún como a las 00 horas, en donde continuamos buscando a mi sobrino. A la 1 de la mañana. Más o menos 12, 1 de la mañana. Él venía hacia este sector y lo tomamos de sorpresa. De hecho, salió entre medio de unas matas y se nos cruzó de la nada. Y de hecho iba con los perritos. Le preguntamos, oiga, amigo, ¿dónde está usted? ¿Dónde andaba mi tío? Se nos perdió. Y solamente nos dijo, yo ando buscando. Continuó su camino con su cabeza siempre agachado, nunca lo miró a la cara ni nada. Y ni siquiera se detuvo. Y después aquí se nos perdió. ¿Lo volvieron a ver alguna vez más? No, después ya no lo vimos más. Había que investigarlo. Y investigarlo es eso, agotar la instancia con objetividad. Midamos tiempos, vamos a los lugares, escuchemos a las personas que estuvieron con él. Y eso había que verlo, a ver si había coherencia en lo que le había contado o no lo había. ¿Y había? Fíjese que nos encontramos con algunas contradicciones de versiones que él dio, de recorridos distintos. No siempre dijo lo mismo. Hubo cierta reticencia, sin atribuirle ninguna segunda intención, de él al principio cuando llegaron y le preguntaron dónde dejó al niño, seguramente porque estaba preocupado buscando al niño, es probable, pero no fue muy colaborador en eso. Nosotros esperamos del día de mañana un tribunal oral en lo penal o un tribunal de juicio que resuelva con estándares científicos, como lo dice la ley. Ni las probabilidades, ni las posibilidades, ni las hipótesis que un ente investigativo o un ente policial pueda elucubrar, porque si habláramos de las sospechas o de los indicios que yo me puedo autocrear o el sesgo policial, podemos llegar a cualquier conclusión. En la misma fecha de estos peritajes, Estefanía junto a su mamá, padrastro y hermana dejan la casa familiar de Caripilún y se instalan en Arauco. Igual como que me costó salir de ahí, porque ahí tengo todos los recuerdos. O sea, mi hijo estuvo desde de sus primeros días hasta el último. Pero ahora como que no quiero estar mucho allá. Me da pena llegar, ver el memorial. Siempre me ha dado pena ver el memorial, porque es como que me recuerda siempre. Al momento de llegar me recuerda de que mi hijo no está. Mis sueños, todos mis planes a futuro eran con el Tomás. Entonces, ¿qué hago ahora? Me quedé con los brazos vacíos prácticamente, no sé. Todo lo tenía con el Tomás. Ahora como que tengo que volver a rearmar mi vida. No sé cómo hacerla. No sé cómo hacerlo. De verdad es como muy difícil. Han pasado 15 meses desde la desaparición y muerte de Tomás. El polerón de mi Tommy. Este me ha acompañado desde el día 1 que se perdió. Los primeros días tenía el olorcito de él, después se tuvo que lavar y se perdió un poquito el olor. Pero
es mi gran compañía que tengo yo. Siente pena y frustración. Las dudas aumentan, la confianza en quienes participan y dirigen la investigación disminuye. ¿Cómo no han encontrado algo? Eso a mí a lo que yo llego me da rabia, porque también teniendo al único imputado, desde el día 1 se hicieron pericias, le tomaron muestras y a muchos sospechosos no se ha encontrado nada. O sea, yo digo, si es mi tío, hoy día debería estar preso. Yo sé que están trabajando, yo sé que han puesto de su parte muchas cosas, que se han hecho cosas nuevas acá en Chile por el caso de mi hijo. Yo siempre tomo las cosas buenas igual, pero también tomo las cosas malas porque el que murió fue mi hijo y aún no hay justicia, entonces me da como indignación igual a veces. O sea, ¿cómo se ha demorado tanto? Yo sé que ha sido complejo, pero complejo porque lo hicieron así. Complejo sería que no hubiera ninguna evidencia y el Tomás sí tenía evidencias, las suficientes como para hoy día tener una respuesta, y por las equivocaciones, por los errores, por los atrasos, todavía no tenemos al culpable. Parte importante de esos errores iniciales son los que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, recopila en 2 informes que entrega personalmente a las jefaturas de la PDI y el Servicio Médico Legal en julio de 2022. Porque nosotros nos dábamos cuenta y había una responsabilidad ahí de que estábamos viendo que ciertas circunstancias puntuales en cada una de estas instituciones, quiero ser clara, podían perjudicar otras investigaciones, otras indagatorias de la Fiscalía, no solo en el Biobío, sino que en cualquier parte de Chile. Errores en la búsqueda, omisiones en el sitio del hallazgo, equivocaciones en el levantamiento de evidencia, negligencias en la sala de autopsia. Cada uno de ellos tiene consecuencias graves en los resultados de la investigación. En el caso del Servicio Médico Legal de Concepción, la persecutora advierte dificultades y comportamientos que dejan en evidencia falta de práctica y fluidez de los médicos tanatólogos a cargo del protocolo de autopsia. Así queda de manifiesto en las declaraciones de los técnicos que participan de los procedimientos del 26 de febrero y en los días posteriores de ese 2021. Normalmente el corte de cabello se realiza con pelo mojado y bisturí. Lo realizamos los técnicos. Los doctores no podían cortar el pelo, así que le pasaron una máquina de afeitar. Después de cortar el pelo y rasurarlo, lavaron la cabeza con agua para limpiar de pelo. Esto me llamó la atención, pues esto no se realiza para no eliminar evidencia biológica. Ese día, como a las 23, me llama la doctora Gacitúa para preguntarme por el pelo del niño. Yo le dije que el cuerpo se lo había entregado a ellos y eran entonces los responsables. Luego supe que la Bocar había ido a buscar muestras de pelo, el cual habían botado a la basura. Esa bolsa se elimina solo cuando se llena, por lo que si hubo otras autopsias, el pelo de Tomás pudo mezclarse con muestras biológicas de otros fallecidos. El informe de errores también arroja que durante la autopsia realizada aquí en el Médico Legal de Concepción hubo poca prolijidad por parte de los profesionales del servicio en los procesos de levantamiento y almacenamiento de las muestras que serían fundamentales para determinar causa y data de muerte de Tomás Bravo. La doctora Aldana me pidió sacar muestras de estómago. A la semana siguiente, la doctora Aldana y la doctora Gacitúa me informan que la muestra estaba mal tomada. Ellas me indicaron que era dura madre. El técnico se refiere a un tejido que físicamente está lejos de la muestra solicitada. Intentamos buscar nuevamente con la doctora Gacitúa, pero no encontramos muestras de estómago. Anteriormente, Mauricio Sepúlveda también había intentado tomar muestras sin éxito. A su pregunta, para la toma de muestras debe estar el médico presente y en este caso no fue así. Se advierte en la carpeta de investigación, muchos peritos envían consulta al servicio médico legal, ¿cierto?, a través de la fiscal. Fiscal, para poder aclarar tal cosa, solicito que se me informe cómo se hizo esto, y ahí recién se empieza a develar un poco esta cantidad de errores que sin lugar a duda dan para escribir un libro aparte. O sea, ya no es 1, ni 2, ni 3, o sea, son
decenas de errores. Ante estas inconsistencias, la Fundación Amparo y Justicia, como parte querellante, solicita al experto español Aurelio Luna que elabore en base a los resultados obtenidos en Chile un informe que permita establecer la data y causa de muerte de Tomás Bravo. El director del Servicio de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia, quien ha participado en importantes peritajes para los casos de Eduardo Frei Montalva y Pablo Neruda, pide entonces información de las zonas exactas desde donde se obtienen las muestras de pulmón. La respuesta que recibe es desalentadora. La situación de las muestras de los lóbulos pulmonares, que entre otras muestras de tejidos fueron puestos todos en un mismo recipiente, haciendo definitivamente imposible identificar a qué corresponde cada trozo, menos distinguir entre los distintos lóbulos de cada pulmón. Algo similar ocurre con otros excedentes de muestras fundamentales que se recogen durante el proceso de autopsia y que luego se pierden de modo irrecuperable. Para poder establecer la causa científica era esencial analizar y hacer exámenes a las muestras de sangre y orina. Cuando nosotros pedimos esos nuevos análisis, el Servicio Médico Legal informó que esas muestras de orina y sangre se habían deteriorado y se habían descompuesto. Y estaban descompuestos, entre otras cosas, porque debiendo estar en frascos de vidrio, estaban en frascos de plástico. Debiendo estar congelados, no lo estaban. Si guardamos excedentes, que sirvan, porque si no, declaremos que no tenemos capacidad de conservarlo. Pero estamos hablando de cosas bastante básicas, ¿no? Yo creo que sí, provocan una situación para la investigación, para la verdad, para su padre y para su madre, que son muy impactantes de entender. ¿Cómo se explica algo así? Bueno, yo lo tuve que hacer. ¿Cómo se da una explicación así? ¿Cómo se conforma a alguien diciéndole esto? Si se está hablando de su hijo que está muerto. Eso es lo más difícil. Según los intervinientes en la causa, aquí hay responsabilidades personales e institucionales que es necesario perseguir. Efectivamente existen errores en la investigación que debieran haber sido advertidos por la Fiscalía. Efectivamente, esa falta de supervisión ha tenido consecuencias. Me parece que no es solamente un error, que lo hay probablemente del Servicio Médico Legal, sino que además de eso tiene que hacerse responsable el organismo que dirige la investigación. Porque si hay alguien en el Servicio Médico Legal que no entiende que una muestra tiene que conservarla refrigerada porque de otra manera se degrada y no sirve para hacer una comparación pericial o genética o de lo que sea, bueno, esa persona no debiera trabajar en el Servicio Médico Legal porque no está entendiendo su rol ni el impacto que genera la infracción a su deber. Porque esto no es timbrar papeles. Esto tiene consecuencias no solo para la víctima y la posibilidad de que encuentre justicia, sino que también para quien está siendo perseguido por el hecho. Fuimos al Ministerio de Justicia, de quien depende el Servicio Médico Legal. Le preguntamos al ministro Luis Cordero por el informe que da cuenta de los errores cometidos por este organismo auxiliar de la justicia en el caso de Tomás Bravo. Cuando usted remitió eso, indagamos si acaso ese informe efectivamente había ingresado formalmente al Servicio Médico Legal. Primera sorpresa, no ingresó formalmente. De hecho, el director al cual le fue entregado fue removido de su cargo en noviembre. Por eso, además, lo primero que yo pregunté, bueno, ¿y alguien le respondió a la fiscal Cartagena? ¿Acusó recibo? No hay registros de eso porque formalmente nunca ingresó, pero están las carpetas electrónicas del exdirector. Pero eso viene a ser igualmente una responsabilidad del Servicio Médico Legal. Completamente. Es la paradoja, ¿no? Que se da cuenta de una serie de inconsistencias e irregularidades médico-legales durante la investigación, que además se entrega por mano y no se ingresa formalmente. Es como la paradoja final de, al parecer, de una serie de informalidades ocurridas durante la investigación y que, por cierto, la afectaron. Ya en el detalle, el ministro explica que son varios los factores que confluyen en lo que aquí hoy conocemos. Es una cadena de negligencias que va desde el recurso, desde el personal idóneo, tenemos mucha rotación, y en tercer lugar, de la gestión de los protocolos. O sea, negligencia completa. ¿Existen sumarios
en curso con respecto a la actuación de los profesionales que cometieron aquellos errores, negligencias u omisiones? Hay investigaciones abiertas y de hecho hay requerimientos de información adicional como resultado de la carta de la fiscal Cartagena. En curso, en este minuto. Así es. ¿Sabe cuál es la situación más lastimosa de eso? Que es un relato demasiado recurrente en algunas intervenciones del Servicio Médico Legal. ¿Cuáles son los resultados del informe solicitado al doctor Aurelio Luna? ¿Cuántas de estas negligencias y errores cometidos con Tomás se están repitiendo en otros casos? Estamos juzgando, más allá de la posición de don Jorge o el caso de don Jorge, todos los días estamos conociendo a 300.000 causas criminales, a 400.000 causas criminales donde se está juzgando gente, para bien o para mal, con resultados, con incertidumbres en metodologías que se emplean estandarizadamente. ¿No estarán compartiéndose los problemas? ¿No estarán compartiéndose los errores? ¿No estará compartiéndose la falta de rigor? En el caso de la Policía de Investigaciones, gran parte de los cuestionamientos de la Fiscalía apuntan a la Brigada de Homicidios de Concepción. Sus funcionarios, dice el informe, en un error grueso e inexcusable, nunca dudan de la versión del tío abuelo del llamado UPA o último lugar de avistamiento de Tomás. Ese es un error metodológico, de criminalística metodológico básica, digamos. Hoy no existe en la carpeta de 30 tomos ningún antecedente que avale la declaración y los dichos de Jorge Escobar, ¿ya? Que hayan venido a decir sí, efectivamente el niño lo dejó en ese lugar. Solo existe su testimonio. ¿Cuál es el problema? Que lo dieron como un punto absoluto. Realizaron todas sus mediciones. Es cosa de ver sus informes. Todos los que elaboraron, ese era el punto de partida para todo. ¿Y si eso no era cierto? ¿Y si nunca dejó al niño ahí, lo dejó en otro lugar? Lo primero que vamos a hacer es hacer la trayectoria que marca el relato del imputado. El ingreso es aquí y se va orillando aquí. La mano en alto, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque aquí estamos hablando de este tiempo que tenemos, que son 29 minutos. Entonces, lo que haya acontecido tiene que calzar en esos 29 minutos. Les recuerdo que nosotros tenemos tiempos para Jorge Escobar. Tiempos en los cuales él debió haber realizado lo que haya realizado con el niño. Aquí dice que hay mucho palo, que no quiere ir con el niño y entonces lo viene a dejar acá. Y vuelve. Y vuelve. Y al volver dice que el niño no está. Y él comienza a desplazarse gritándole el nombre, pero ya no lo encuentra. Medimos todos esos tiempos porque necesitamos saber si calzan. Y él refiere estar unos 5 minutos buscándolo, ¿no? Y luego llama. Aquí está corriendo y está buscando. Según él, lo primero que intenta es buscarlo hacia la carretera. Después hicimos una experiencia parecida, también saliendo desde la casa, de lo que nosotros creemos puede ser una alternativa de lo que hizo. Todo igual hasta que llegamos a esta suerte de boscosa, de naturaleza y todo, donde se encontró el pelo adherido al alambre de púa, que es un lugar que ustedes conocen bien. Lo tienen claro, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es? Y ahí ya no hacemos la trayectoria que él marca de volver a buscar la vaca, sino que nos dirigimos más hacia el sector de la cascada. Tener súper presente que el regreso es lo más rápido que ustedes puedan. Porque ahí el hombre está sin el niño y está apurado. Y nosotros tenemos bastantes testimonios en cuanto a la capacidad que tenía y que tiene el imputado para moverse con agilidad en estos terrenos. No olvidemos nunca que estos terrenos son de su propiedad, de la propiedad de su familia. Los recorre permanentemente, los conoce. ¿Cuántos minutos sobran que no pertenecen al trayecto de ida y de vuelta? Al menos 5 o 6.
y tal vez más, porque hay tiempos que él puede haber tenido para hacer otra cosa, que es lo que nosotros pensamos que ocurre. Pero en esta etapa de la investigación los cuestionamientos se devuelven y por la falta de resultados golpean también al Ministerio Público. Piensan que es mi tío, está bien, pero ¿por qué no te abres a otras oportunidades? ¿Por qué no, a otras líneas? Eso para mí es negligencia. El abogado Pelayo Vial, quien se suma a la causa en junio de 2022, plantea que aquí existe falta de dirección de la fiscal regional. La verdad es que la investigación es llevada parcialmente, sin un rumbo claro. Esto de haber estado convencido de una sola hipótesis afectó esa forma de investigar, eso es efectivo. Faltó entender que si fallaban ciertas pruebas no íbamos a quedar sin nada. El defensor regional acusa una persecución en contra del tío abuelo. No hay ningún elemento serio, concreto, objetivable y preciso que involucre o que incrimine a don Jorge en este hecho. Ni uno. Creo que uno de los grandes problemas tiene que ver con el sesgo investigativo, donde se crea una hipótesis investigativa, solo se cree en esa hipótesis investigativa, no se abre el abanico a otras posibilidades. Usted puede no creerme a mí. Usted puede pensar que con esta respuesta yo me estoy defendiendo. Ahí está la carpeta de investigación. La carpeta de investigación demuestra que no hubo sesgo investigativo. Una carpeta que guarda en estricta reserva y que en 2 años reúne 29 tomos, 14.561 fojas, 589 oficios, 219 declaraciones y 178 peritajes. Está efectivamente todo el esfuerzo investigativo en torno a Jorge Escobar. Era imposible no investigar la situación de Jorge Escobar. Pero paralelamente con lo que se hizo respecto a Jorge Escobar, se hicieron importantes, ingentes esfuerzos respecto de otros blancos, como se suele decir, ¿no es cierto? Viajamos a distintas ciudades de Chile a entrevistar testigos que querían contarnos cosas que habían visto, inquietudes que tenían, sueños que habían tenido, y que no tienen nada que ver con él. Enormes esfuerzos investigativos que tienen que ver exclusivamente con qué pasó con el niño, con su cuerpo. Uno de los pocos datos irrefutables en esta causa ocurre ese 17 de febrero de 2021. Mi hijo, antes de salir, él se había hecho sus necesidades. Entonces yo le cambié, claro, la parte de abajo y quise ponerle un pantalón más abrigado, un pantalón grueso, porque encontraba que hacía mucho frío. Él salió con ropa limpia de la casa. Salió con ropa limpia. Esa información contrasta con la forma en que se encuentra su cuerpo y la condición que presenta su vestimenta al momento del hallazgo. A un niño que está sucio, con micción y excrementos, al cual se le saca la ropa, suele quedar muy sucio. Esa suciedad no está reflejada en el cuerpo del Tomás al ser encontrado. Y desde ahí se postula, por los que saben, que el niño fue lavado, porque no hay coherencia entre la suciedad de su ropa interior y la limpieza que tiene, sobre todo de cintura para abajo. Un año después, presenciamos cómo el equipo de la Bocar recoge muestras de agua y sedimento en busca de diatomeas, pequeños microorganismos presentes en lugares como este. ¿Con qué se compara ahora? Bueno, como son muestras muy particulares, son propias de este sector, se van a someter a análisis con las muestras que se levantaron desde el cuerpo del menor y de sus ropas, ya que el cuerpo tiene signos de haber estado, digamos, en contacto con una fuente hídrica, de haber sido lavado, es que se quiere determinar si realmente fue en este lugar o no. Si el cuerpo del niño fue lavado, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la limpieza del niño, ¿no? El que lavó al niño, los que lavaron al niño, lo hicieron seguramente para ocultar otras cosas. Esa es la hipótesis. O sea, terceros que quieren ocultar algo.
Existe convicción en la Fiscalía y en los querellantes que en la desaparición y muerte del pequeño Tomás participan una o más personas. Y lo que deja absolutamente claro quienes conocemos el lugar y la forma en que fue encontrado, que efectivamente él no llegó por sus medios al lugar, lo que también se ratifica con los peritajes que se han allegado a la investigación. Sin embargo, desde el inicio de la indagatoria, la Brigada de Homicidios sostiene otra cosa. Todas las actuaciones que realiza la BH hasta que entrega el último informe fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros. La investigación ya está aclarada, había dicho el prefecto inspector Carrasco. Había mucho ego. De partida, quién era el que encontraba la verdad, quién era el que encontraba al Tommy, todo era una competencia. Claramente falta de conocimiento, personas que no están preparadas y hasta flojera, podríamos decirlo así, de esa manera. Porque querían hacer todo rápido. El caso de mi hijo lo quisieron cerrar a toda costa desde el principio. En el informe del 4 de junio de 2021, el funcionario de la PDI, Emanuel Molina, establece en un anexo las distintas alternativas en tiempos, rutas y consideraciones médicas que pudieron darse para que Tomás llegara caminando solo desde donde desaparece hasta el lugar donde encuentran su cuerpo. La pericia, dice la fiscal Cartagena en su informe, jamás se solicitó, ni explícita ni tácitamente. Se resuelve por quien habla declarar la diligencia autónoma. Una diligencia autónoma es una diligencia ilegal que no puede ser considerada como prueba en la investigación. Servicios públicos que no funcionan, jefaturas que no tienen control sobre subordinados, que emiten informes que no se sostienen en el sentido común, de manera tal de que eso haya sido sostenido en un informe de la Policía de Investigaciones es francamente una vergüenza para un servicio policial. En ese minuto, la fiscal pudo haber tomado la decisión de cerrar la causa. Lo más probable es que con la oposición de nosotros y de la familia materna, sin lugar a duda, ¿cierto? Pero pudo haber llegado a esa convicción. Y usted decide no, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque eran ya demasiado las luces, los avisos, las alertas, las alarmas de que habían otras cosas. Era como, sí, pero era inaceptable. Para mí habría sido un acto de corrupción de la Fiscalía. Si viendo todo lo que estábamos viendo en torno, hubiésemos tomado ese camino y hubiésemos dicho, señoría, aquí está el informe de la PDI, aquí está esta autopsia, el niño se perdió solo, sobresea porque aquí no hay delito. Con todo lo que sabíamos, habría sido impresentable. Siempre he valorado que ella haya querido seguir investigando que hubo homicidio, que no haya descartado esa posibilidad, que haya ignorado los informes del Servicio Médico Legal y de PDI. Es lo único que yo puedo hoy día a ella agradecer es que ella no haya cerrado el caso sin culpable. Desde que toman el caso, el entonces abogado de Estefanía, Pedro Díaz, y el doctor en ciencias forenses, Carlos Gutiérrez, solicitan a la Fiscalía acceso a las prendas de vestir de Tomás. Entonces les establecía a ellos un régimen muy exhaustivo si querían revisar la ropa. El laboratorio policial, bajo la mirada policial, si encontraban algo, lo recogía el laboratorio y se guardaba en el laboratorio. Así, con equipos de tecnología de punta, comienzan a trabajar en julio de 2021 en un ejercicio similar a este. Vamos línea por línea y generando esta observación milimétrica dentro de la prenda de vestir y así se replica por todo el proceso. Se da vuelta después la ropa, se observa por dentro. Las prendas nosotros las recibimos y las podemos analizar después que la analizó la PDI, la analizó Carabineros y el Servicio Médico Legal. Es decir, estaban estropeadas, estaban con los cortes menos porque cada evidencia se levanta cortando la pieza. Entonces era lo que quedaba. Y así es como se ve una mancha corporal utilizando este equipo, así de simple y así de evidente. Un trabajo meticuloso que se extiende por 6 semanas en Concepción y Santiago. Pudimos periciar milímetro por milímetro encontrando residuos de semen en las prendas de vestir.
¿En qué parte específicamente de la ropa ustedes encuentran esas muestras? En los pantalones, en la ropa interior, en el polerón también. En total 31 muestras con material biológico que podrían contener ADN. Ahí pasamos de que lo que se había visto hasta ahora, si es que era o no era, se había perdido porque las muestras se habían agotado y ahí teníamos de nuevo una posibilidad. Mucha rabia con nuestras instituciones. O sea, esa evidencia estuvo mucho tiempo a plena disposición de los equipos que estaban investigando. Y obviamente uno dice, ¿por qué tiene que llegar alguien externo a decirles, oye, aquí hay algo? En las mismas fechas llegan los resultados del informe que la Fundación Amparo y Justicia encarga a la doctora Lorena Vivanco. La especialista en abuso sexual del Chadwick Center for Children del Hospital Rady de Estados Unidos concluye que existe evidencia inequívoca de la participación de uno o más varones. En eso tenemos certeza absoluta y lo tenemos respaldado con nuestros informes. El niño fue objeto de una agresión sexual previo a su muerte. Así, con informes y nueva evidencia, el Ministerio Público descarta de ahí en más la posibilidad de una muerte accidental y se lo comunica a la familia. Es demasiado doloroso una información como esa como para que sea entregada en forma contradictoria en diferentes momentos de la investigación. Al principio se le dijo que no, después que sí, lo cual ha sido realmente un calvario para la familia. Desde el momento en que encuentran nueva evidencia en la ropa de Tomás, surge de inmediato una pregunta. Yo digo, bueno, si hay en la ropa, ¿por qué no en las tórulas? O sea, se me impone a mí la responsabilidad de que todo se revise de nuevo, porque esto ya había sido revisado, se me había dicho que no había nada. Y entonces, de pronto, si hay, ¿qué correspondía hacer lo que se hizo? Revisemos todo de nuevo. Comienza entonces una carrera contra el tiempo. Por oficio, la Fiscalía pide a todos los organismos involucrados los remanentes de muestras e hisopados que se levantan en los distintos procedimientos de esta investigación. Lo recolectado lo envía por primera vez a la Unidad de Bioquímica y Criminalística del Servicio Médico Legal. Y ahí ellos encuentran hallazgos que son impactantes, que los venimos a conocer, ojo, en marzo del 2022, recién. ¿Qué hallazgo, fiscal? Cabezas de espermatozoides. Eso es lo que ellos informan. Tórulas corporales tomadas en el lugar de hallazgo, tórulas corporales tomadas en la autopsia, coinciden con la conclusión de los estudios de la ropa. Entonces, que ella me haya descartado y me haya dicho que en esas tórulas no se encontró nada y que descarta un abuso sexual directo en el cuerpo de mi hijo y luego después de un año cambie esa versión, me cuesta entender. Se supone que estamos tratando con profesionales, estamos confiando con profesionales ciertos que nos pueden ayudar a hacer justicia, pero el 50% hace su trabajo y el otro lo hace mal. La Fiscalía tiene lleno de departamentos, lleno de asesores. Para un caso así, ¿no valía la pena llamar al experto en Chile y preguntarle qué es lo que hay que hacer desde el día 1? A lo mejor, o tiene todos los días casos como ese. No. Si yo tengo una causa así de compleja, se forman equipos investigativos. Y esos equipos investigativos tienen responsabilidad y quien los dirige tiene responsabilidad. Eso lo he hecho de menos. Como la evidencia recuperada es escasa y está degradada, se busca un laboratorio internacional que pueda dar respuestas en ADN complejo. Se intenta con el FBI, se explora con Scotland Yard, se opta por Santiago de Compostela. En junio de 2022, 11 muestras llegan hasta el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro. La solicitud apunta a obtener a partir de ese ADN un perfil genético de él o los responsables en el caso de Tomás Bravo. Luego, en Informe Especial. Aló, Jorge. Don Jorge. Somos de Televisión Nacional. Nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Como la evidencia recuperada es escasa y está degradada, se busca un laboratorio internacional que pueda dar respuestas en ADN complejo. Se intenta con el FBI, se explora con Scotland Yard, se opta por Santiago de Compostela.
En junio de 2022, 11 muestras llegan hasta el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro. La solicitud apunta a obtener a partir de ese ADN un perfil genético de él o los responsables en el caso de Tomás Bravo. Pero la verdad, en este caso, no deberíamos estar en este plano. Esto ha sido porque llegamos a esta situación de recurrir a peritos extranjeros precisamente porque no se tomaron bien muestras originalmente, porque estas no se conservaron adecuadamente y porque no se realizaron los procedimientos de la autopsia que debían haberse realizado por los médicos que realizaron esos procedimientos. También desde España, en diciembre de 2022, tras un año de trabajo, el doctor Aurelio Luna entrega su informe final en el caso de Tomás. Existen numerosas contradicciones y omisiones que impiden llegar a una conclusión en grado de certeza. Con esas limitantes en 16 carillas, el experto en medicina forense de la Universidad de Murcia fija el intervalo post-mortem probable entre 5 y 8 días. Además, descarta que el niño falleciera de hambre y frío, como sostiene el Servicio Médico Legal en su informe de autopsia de abril de 2021. En este caso, el poder obtener un diagnóstico preciso está severamente limitado por diversos y variados factores, entre los que destacan el desconocimiento de la localización exacta de la zona donde se toman las muestras para los estudios microscópicos y el mal estado de las muestras guardadas en condiciones inadecuadas que han imposibilitado realizar pruebas complementarias. Ya vimos que con los informes de Luna se dejan en evidencia los estándares de cientificidad, de metodología que deben cumplirse para poder emitir una conclusión y las consecuencias que trae efectivamente que no se sigan esos procedimientos. Solo imaginar la cantidad de casos, ¿cierto?, que se están resolviendo precisamente con procedimientos realizados con estos errores. Porque yo me niego a creer de que estos errores hayan sido adrede con la causa Tomás. O sea, estaríamos hablando de algo macabro y algo delictual. Aquí lo que se evidencia es una falla en los protocolos, en la forma de trabajo, que afecta no solamente a esta causa. Lamentablemente, lo que sucede en el caso de Tomás no es un hecho aislado. Revisamos el informe de Contraloría número 807 evacuado el 2022. En él se constata, entre otras irregularidades, la existencia de cientos de muestras mal almacenadas, sin registrar y en estado de descomposición en las dependencias de la principal sede del Servicio Médico Legal del país. Acá ha ocurrido un gran desastre. No utilizaron formalina para fijar los tejidos y hay muchos peritajes que se están pudriendo. No sé qué medidas van a tomar al respecto. Las muestras están en una oficina ya que no hay lugar para almacenar. Declaraciones del sumario interno que la Contraloría exige se instruya y que dan cuenta de la gravedad de los hechos, también de los efectos que podrían tener en múltiples causas judiciales abiertas. No existe un listado o catastro de las muestras en descomposición, ya que a pesar del tiempo transcurrido y de lo solicitado a dirección, no se cuenta con el personal para realizar esta labor. En cuentas iniciales, el total posible de frascos comprometidos estaría cerca de 400. Son muestras de tejidos de autopsias ya realizadas y que los cadáveres de los que fueron extraídas ya en su gran mayoría se encuentran inhumadas y por el tiempo transcurrido en estado de descomposición. Por lo tanto, son imposibles de recuperar desde el cadáver. Falta recurso humano, pero también personal idóneo para realizar las tareas encomendadas, establece la Contraloría. Así lo reconoce el propio funcionario que se equivoca de líquido fijador que llevan los frascos donde se guardan las muestras. Yo no tengo las competencias técnicas para realizar dicho trabajo. Hay 2 sumarios, entiendo, abiertos ahí, además de la serie de recomendaciones que hizo Contraloría, a las cuales se ha hecho seguimiento. Más del 70% de ellas están respondidas. Pero eso es en el contexto de las responsabilidades personales de los funcionarios. Y otras son las responsabilidades que le corresponde al Estado. Mal que mal, el Estado es el responsable de gestionar adecuadamente sus servicios públicos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos habla de errores recurrentes, de un problema estructural, de abandono en el tiempo de un organismo clave. Problemas que en parte esperan resolver con este edificio de 24.000 metros cuadrados que se levanta a un costado del Centro de Justicia y que debiera entrar en funcionamiento el 2025. Reconoce, eso sí, que la inversión de 53.000 millones de pesos por sí sola no basta.
No sacamos nada con entregarle al servicio médico legal un edificio moderno, infraestructura y tecnología, si no somos capaces de atraer buen capital y tener buena gestión. Y yo creo que esos son errores que se han ido acumulando en el tiempo y lamentablemente el problema que genera es que esto tiene consecuencia en el funcionamiento del sistema de justicia penal. A la fecha, dice el ministro, son 94.000 las pericias pendientes que tiene el servicio médico legal. No es un lugar donde el Estado administre alegrías, sino que es donde el Estado administra los dolores de las personas. Y por lo mismo, cuando se lesiona la confianza en un espacio de esas características, el Estado de alguna otra manera profundiza ese dolor. Para todos ha sido un cambio la forma en que vemos la vida. Desde el día en que pasó lo de Tommy, la gente ya no confía en dejar a su hijo ni siquiera en el patio. La gente tiene miedo. He conversado con muchas mamás que me dicen, hoy día aprovecho tanto a mi hijo, le doy ese cariño, ese amor, porque siempre pienso en ti, pienso en Tommy. No sé, uno piensa que tiene la peor suerte del mundo y cuando ve otros casos dice, no, hay más gente, hay más personas que me entienden mi dolor. Han limpiado mis lágrimas, yo a ellos también. Para mí esta lucha colectiva ha sido muy importante, creo que sola no hubiese podido avanzar. Mi mayor temor también, de que la gente no se acuerde de Tomás, que pase al olvido. Han pasado casi 2 años desde la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo. Este puente hoy lleva su nombre, es el último lugar donde se lo ve caminando de la mano de su tío abuelo. Hoy, a puertas del cierre de la investigación, este caso sigue generando más preguntas que respuestas. Tras analizar las muestras de ADN del único formalizado y otros 2 sospechosos, el informe final de Santiago de Compostela mantiene la incertidumbre. Se descarta la contribución de estas 3 personas. Recibimos la respuesta a las 18 horas del 28 de febrero de 2023. El informe de España lo que hace es científicamente ponerle término y cerrar las puertas a cualquier probabilidad o posibilidad de que Jorge Escobar, desde la lógica de la prueba científica, tenga o haya tenido algún tipo de participación en estos hechos. Hoy día no hay certeza respecto de la causa exacta de la muerte, no hay certeza respecto de la data de la muerte y menos hay certeza de quién fue el autor de este crimen. Sin pruebas para acusar, la fiscal Cartagena decide reformalizar a Jorge Escobar por abandono de menor con resultado de muerte. La Corte Suprema, en un fallo inédito, concluye que no corresponde. Aún así, el Ministerio Público decide insistir con una nueva causa. Mientras, Estefanía quiere otro fiscal para su caso y así lo pide en el máximo tribunal. Y siento que con la fiscal Marcela Cartagena no estamos avanzando. Porque yo quiero encontrar la verdad de lo que le pasó a mi hijo. ¿De quién es ese ADN? ¿Quién es la persona que le quitó la vida a mi hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde está? Luego, en Informe Especial. ¿Aló, Jorge? ¿Don Jorge? Somos de Televisión Nacional, nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Tras analizar las muestras de ADN del único formalizado y otros 2 sospechosos, el informe final de Santiago de Compostela mantiene la incertidumbre. Se descarta la contribución de estas 3 personas. Recibimos la respuesta a las 18 horas del 28 de febrero de 2023. El informe de España lo que hace es científicamente ponerle término y cerrar las puertas a cualquier probabilidad o posibilidad de que Jorge Escobar, desde la lógica de la prueba científica, tenga o haya tenido algún tipo de participación en estos hechos. Hoy día
No hay certeza respecto de la causa exacta de la muerte. No hay certeza respecto de la data de la muerte. Y menos hay certeza de quién fue el autor de este crimen. Sin pruebas para acusar, la fiscal Cartagena decide reformalizar a Jorge Escobar por abandono de menor con resultado de muerte. La Corte Suprema, en un fallo inédito, concluye que no corresponde. Aún así, el Ministerio Público decide insistir con una nueva causa. Mientras, Estefanía quiere otro fiscal para su caso y así lo pide en el máximo tribunal. Y siento que con la fiscal Marcela Cartagena no estamos avanzando. Porque yo quiero encontrar la verdad de lo que le pasó a mi hijo. ¿De quién es ese ADN? ¿Quién es la persona que le quitó la vida a mi hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la relación que tienes hoy día con Jorge? No hay ninguna relación, la verdad. Se perdió. La verdad es que... No sé. Yo siempre he dicho... Con todo lo que le pasó a mi hijo, yo no sé, no creo que pueda perdonar. No puedo perdonar. Hoy día tengo mucho resentimiento, mucho rencor. ¿Aló, Jorge? ¿Don Jorge? Somos de Televisión Nacional, nos gustaría hablar con usted, don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Desde su declaración como testigo en febrero de 2021, don Jorge Escobar no ha querido hablar con la prensa. Esta es la sexta oportunidad en que Informe Especial viene hasta su casa para intentar conocer su verdad. Pero evidentemente que don Jorge es una persona que está absolutamente dañada en su persona con todo lo que ha ocurrido, porque se vulneró la presunción de inocencia gravemente por medios de comunicación y por organismos persecutores. Para el próximo viernes 23 de junio está fijada la audiencia de cierre de la causa por homicidio calificado contra Jorge Escobar. La defensa exigirá su sobreseimiento definitivo. Aún así, la fiscal explica que las pesquisas para saber qué le pasó a Tomás y quién o quiénes son los responsables de su muerte siguen adelante. Hay una investigación abierta con diligencias en curso. En este mismo momento estamos enviando más perfiles genéticos de otros sospechosos a España. Tanto la Policía de Investigaciones como el Servicio Médico Legal descartaron una entrevista, pero a partir de este caso, el país necesita una reflexión profunda. ¿Qué le diría usted a la familia de Tomás Bravo, ministro? Para la familia de él, como para las familias de todos aquellos que han tenido errores de instituciones del Estado y donde no se han podido lograr resultados en sus investigaciones precisamente por esto. Las disculpas del Estado no son suficientes. Lo que corresponde es que el Estado asuma sus responsabilidades. Y hay formas de asumir esas responsabilidades, uno prospectivamente, corrigiendo el actuar de las instituciones, y otro retrospectivamente, buscando medios de compensación para esas víctimas. Y no va a ser la primera vez. Creo que este caso es un caso que debería marcar un cambio importante en el sistema de justicia. Que las cosas no sigan funcionando como están. Porque usted, yo, estamos en riesgo si el día de mañana nos enfrentamos a un sistema de justicia criminal que funciona así. Y eso es grave. Varios errores como los que acá se han cometido podría determinar que una persona pase el resto de su vida tras la reja, siendo inocente. O que un culpable quede en la calle, ¿cierto?, libre y que perfectamente pueda cometer el mismo delito o otro más grave. No puede pasar a ser un caso más de las impunidades de estos tipos de personas o por negligencia de servicios públicos que no hacen bien su trabajo. Yo le hice esa promesa a mi hijo y tengo que seguir. Yo creo que hoy día lo que me da un aliento para seguir en esta vida es encontrar a los culpables. Me voy, lleno de vida al cielo. Ya
voy, donde caen los sueños, como un descanso que me llamó. Voy delante de la libertad, corriendo, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción para quedar en los caminos como un bálsamo